¿Habéis perdido en alguna operación? Nunca. Pues a ver, te diría que no hay una receta mágica, lamentablemente. Tienes que tener una muy buena red de colaboradores, cuidarles mucho y ser muy consciente de que le vas a decir que no al 90% de las oportunidades que te ofrezcan. He hecho muchos tipos de inversión a nivel inmobiliario. Somos una empresa tecnológica que se especializa en captar los mejores pisos de Madrid. Pero en Madrid, en la zona prime, es muy común que los propietarios no quieran publicar sus propiedades. Que el 40% de quien nos compra las propiedades es para invertir. Definir qué es Prime, ¿no? Porque muchas veces decimos, oye, Prime, ¿qué es para vosotros? El tope más o menos estará, al menos de venta, que hemos vendido el piso más caro en 6,5 millones y tenemos un algoritmo de valoración que en tiempo real está valorando todas las oportunidades que van saliendo y el propio algoritmo hace una cosa muy sencilla que es una criba de todo lo que no nos vale y una cosa muy importante que al fin y al cabo es tomar decisiones ágiles. ¿Cómo dirías que ha cambiado en tu caso tu vida gracias a la inversión inmobiliaria? Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy tenemos con nosotros el honor y el placer de tener a Rodrigo Álvarez. Bienvenido. Muchas gracias, encantado. Placer es nuestro. Va a ver nuestro público pues, que eres una persona con mucha experiencia. De hecho, hace ya, lo comentábamos antes, 5 años, ¿no? Que contactábamos por otros temas, pero también por las inversiones, que estamos ahí los dos picando Así piedra. Y hoy en día eres responsable de relación con inversores de Sophic Properties, empresa que tiene ya, me decías, más de 90 operaciones de house flipping, de compra, reforma y venta en los últimos años y habéis invertido más de 130 millones de euros en el sector del house flipping de lujo o prime, como os gusta decir a vosotros, aquí en Madrid. Entonces, yo creo que es un tema que ya hemos tratado en alguna ocasión puntual, pero que a mí me interesa mucho, porque la gente sabe que es a lo que yo me estoy dedicando más activamente también al house flipping, pero no prime o no tan prime. Sí que es verdad que hemos ido subiendo tickets, pero no hemos llegado a los niveles que se pueden mover por aquí, por Madrid. Pero seguro que en ese sentido nos darás informaciones súper interesantes, como hemos hablado incluso antes de empezar la entrevista. Así que lo primero de todo, como siempre, me gustaría que te presentes, que nos cuentes quién es Rodrigo Álvarez. Muy bien, pues muchas gracias de nuevo. Y bueno, pues Rodrigo Álvarez, al fin y al cabo, antes del inmobiliario, yo pues estuve trabajando muchísimos años, como 10 años, en el sector retail, abriendo puntos de venta en varios países de Europa, gestionando equipos, operaciones. Y ahí aprendí algo muy clave, que es al fin y al cabo una cosa muy simple, pero que no mucha gente entiende, que es que si no entiendes los números bien y los procesos, lo más fácil es que tarde o temprano vas a tomar malas decisiones. Luego, cuando ya me fui al inmobiliario, vi que en el fondo se trata un poco de lo mismo, ¿no? O sea, si quieres tomar buenas decisiones, tienes que tener muy claros los procesos, entender muy bien los números y actuar en base a eso y no improvisar. Es una cosa que aprendí en mi primera experiencia profesional y luego a partir de ahí, obviamente, pues ya lo apliqué al sector inmobiliario, que es donde estoy ahora enfocado al 100%. Muy bien, cuéntanos cómo empezaste en el sector inmobiliario y cómo ha sido ese proceso hasta llegar al punto que estamos hoy en día como inversores. Perfecto, pues a ver, empecé como comienzan muchos, o sea, en paralelo al trabajo que venía realizando esos 10 años y no tanto por vocación académica, por así decirlo, sino por interés y luego también un poco por necesidad, ¿no? De, oye, pues iba acumulando ahorros y no había empezado a invertir todo ese tiempo. Entonces dije, oye, no puedo tener más tiempo los ahorros en el banco, como todo el mundo sabe, porque al fin y al cabo lo único que hace es perder valor. Entonces fue ahí cuando poco a poco me fui metiendo en el mundo de la inversión, que luego si quieres ampliamos más sobre otros tipos de inversiones que también he hecho. Y fue donde me metí sobre todo en la parte de inversión inmobiliaria y bueno, pues empecé a formarme, empecé a conocer gente súper profesional y muy buena de la que he aprendido mucho y bueno, que son 1000 veces mejor que hoy, ya lo eran que yo, o sea, ya lo eran en su momento y ahora mucho más. Y nada, pues lo que se convirtió en como una intuición, ¿no? Una inquietud, mejor dicho, pues básicamente se ha convertido en una vocación profesional. Muy bien. ¿Y por qué inversión inmobiliaria? Y has hablado de otras opciones de inversión, ¿no? Que probablemente por lo que has comentado también estés invirtiendo, pero ¿por qué el foco en inversión inmobiliaria y no en otras opciones? ¿Qué le viste de ventajas? Pues mira, le veo varias ventajas. La primera es que tú consideras que es un activo que puedes controlar, ¿no? O sea, que es algo que puedes controlar, que puedes, de alguna manera, es algo tangible, ¿no? Y bueno, pues lógicamente lo que todo el mundo sabe, ¿no? Que te protege de la inflación, luego también te permite escalar mucho si lo haces bien. Luego también es un activo de inversión que yo creo que al fin y al cabo no dependes tanto del mercado, que también, evidentemente, y luego podemos entrar si quieres también en la parte del mercado, ¿no? Que obviamente influye,
Pero es un activo de inversión que si lo tienes bien controlado, tienes el conocimiento, los procesos, etcétera, como he comentado antes, pues realmente puedes hacerlo muy bien. Sí, de hecho, yo es algo que repito muchas veces, que a mí me gusta la inversión porque el resultado depende en gran medida de lo que yo haga, ¿no? En otras opciones de inversión Exacto. pueden ser más o menos interesantes, pero siento que tengo un control menor sobre el resultado, ¿no? Exacto. Estoy mucho más expuesto a variables exógenas que yo no puedo incidir en ellas. Absolutamente. Aquí, obviamente, has comentado el mercado, hay cosas que no podemos influir y que nos pueden afectar, pero hay muchísimas cosas en las que sí que podemos influir. Absolutamente de acuerdo. Sí, sí. Muy bien, interesante. ¿Cómo dirías que ha cambiado en tu caso tu vida gracias a la inversión inmobiliaria? Pues me la ha cambiado de muchas maneras, como seguramente muchas veces cuando haces esta pregunta. La primera, a nivel de tranquilidad mental, y no tanto por el dinero que te puede llegar a generar, ¿no? Sino más que nada porque yo siempre digo que es una habilidad que realmente, si tienes el conocimiento, lo podrías hacer en cualquier parte del mundo. Lo único que necesitas hacer es tener un poco el detectar la oportunidad, que evidentemente eso es también complicado. Entonces, esa es una de las cosas que más me ha aportado. Luego también, a la hora de, sobre todo, ser un poco más paciente y ver con un poco más de visión a largo plazo, ¿no? Sobre todo también ser más exigente con el riesgo, a diferencia de cuando comencé en el mundo de la inversión, que, bueno, yo comencé, mi primera inversión fue, para que te hagas una idea, cuando bajó todo en el COVID, en marzo de 2020, pues ahí me empecé a meter a formarme en bolsa y demás, y luego vi que era súper fácil ganar dinero, entre comillas, con la bolsa, y luego vi que era súper fácil ganar lo que habías ganado en un mes, lo podías perder literalmente en un día, así que eso fue algo que que sin duda me aportó mucho, me bajó los pies al suelo, a la tierra. Y luego, en tercer lugar, diría que también, sobre todo, de hecho yo creo que es lo más importante, la gente que me ha permitido conocer, como es en tu caso, ¿no? Y muchísima gente más súper profesional, de la que aprendo mucho y que valoro bastante y que me permite mejorar, al fin y al cabo, día a día. Sin duda coincido con esas definiciones, ¿no? de cómo puede haber cambiado la vida. Me gustaría preguntarte, de momento, Rodrigo, a continuación hablaremos de Sofic, Perfecto. pero en tu caso, ¿en qué tipo de inversión estás especializado? ¿Qué inversiones has hecho? ¿O qué estás haciendo? Si nos puedes explicar un poquito. Genial. Pues mira, antes de entrar, como dices, en la parte de Sofic, como Rodrigo Álvarez, bueno, pues he hecho muchos tipos de inversión a nivel inmobiliario. He tocado la parte vacacional, he tocado la parte también del alquiler, luego un poco también más problemática, ¿no? De temas de NPLs, cesiones de remate, luego tema de gestión de ocupas y demás. Bueno, pues al final las oportunidades que he ido pudiendo llevar a cabo, ¿no? Pues con los contactos que tengo y demás en este tiempo. Y luego, hablando de Sofic, básicamente nosotros estamos, como bien has dicho al principio, muy orientados pues, a detectar oportunidades de inversión, y siempre decimos que somos una empresa tecnológica que se especializa en captar los mejores pisos de Madrid, ¿no? O sea, no sé si es algo muy atrevido de decir, pero nosotros siempre lo decimos. Entonces, un poco donde estamos orientados es eso, ¿no? En tratar de buscar esas gemas, ¿no? que hay en los mejores barrios de Madrid, y hacerlo todo con mucha tecnología, que luego podemos entrar más en la parte esa, que seguro que es del interés de Sí, quien justamente nos vea. te quería preguntar sobre eso, ¿no? ¿Qué os hace especiales, ¿no? En Sofic has comentado esto de encontrar las mejores oportunidades. Suena muy a eslogan muy bonito. Luego veremos cómo hacéis, ¿no? Para conseguir eso, porque seguro que si no siempre lo conseguís en muchas ocasiones. Entonces, ¿qué es lo que os hace especiales y distintos al resto? Perfecto. Pues a ver, aparte de la parte tecnológica, que podemos profundizar mucho más en eso, digamos que no somos una empresa al uso de comprar, reformar y vender, como hay tantas en Madrid y en todo el mundo. Y digamos que estamos muy obsesionados con varias cosas, ¿no? La primera, con el comprador final, en saber perfectamente entender en cada momento cuál es el comprador final, qué está buscando, qué tipo de reforma está pidiendo y todo lo que es necesario saber para conocer bien tu demanda. En segundo lugar, la experiencia del comprador, que luego profundizaremos para que la gente sepa que nosotros no es que hagamos compra, reforma y venta al uso, sino que hacemos un pequeño cambio de los factores, ¿no? dentro de esa ecuación. Luego también pues básicamente todo lo que es la personalización, ¿no? de la propiedad, que gracias al modelo que tenemos pues somos capaces de poder ultra personalizar al 100% la propiedad
que quiera comprar nuestros clientes. Y luego, en cuarto lugar, estar muy alineados con los inversores, ¿no? Que de hecho es la parte de la que yo me ocupo dentro de la empresa y que al fin y al cabo pues, nos permite haber crecido mucho con estos años nuestra base de inversores. Parecen temas o melones súper interesantes todos. Vamos a ir tocándoles todos de ellos porque tengo preguntas de cada uno de los 4 que has comentado. Empecemos por el primero. Has dicho que definís muy bien quién va a ser vuestro comprador. ¿Cómo hacéis eso? O sea, ¿cómo definís? Porque es algo que nosotros también hacemos, ¿no? Pero muchas veces es más psicológico. En nuestro caso, sí. Es verdad que nosotros no tenemos un gran equipo como vosotros, es más una empresa, no sé si familiar o de ir por casa, por llamarlo de algún modo cariñoso, pero en vuestro caso estáis mucho más profesionalizados, usáis tecnología. O sea, ¿cómo se puede hacer de manera profesional el definir, vale, mi comprador va a ser este target y por eso tengo que hacer este tipo de cocina o este tipo de colores, este tipo de acabados? ¿Cómo definís eso? Perfecto. Pues a ver, hay una cosa muy importante hoy en día y más que nunca que está muy, muy de moda hablar, que son los datos, ¿no? O sea, en el día a día tenemos datos que están pasando alrededor tuyo en una visita de compra, en una visita de venta, en una conversación con una inmobiliaria, en una conversación con un cliente. Y yo creo que hay que escuchar siempre esa data y nosotros al final lo que hacemos es, a nivel tecnológico, en vez de tenerlo todo en la cabeza, que es lo que has dicho tú, y oye, tener más o menos presente ese tipo de cosas, lo hemos metido todo en nuestra plataforma interna para que, oye, toda la información que vamos a recabar de todos los clientes que nos vienen, a nivel de nacionalidad, interés de compra, si quieren la reforma o no quieren la reforma, etcétera, etcétera, pues hace que tengas una muy buena información de cara a poder ser mucho más acertado, ¿no? A la hora de tomar decisiones. Entonces eso es clave, sin duda. Vale, y bueno, hablas de data, de tecnología. ¿Cómo más usáis esta tecnología a vuestro favor? Pues a ver, lo más interesante, yo creo que al fin y al cabo es la parte de la captación. O sea, nosotros, en vez de tener un ejército de captadores que estén en la calle, pues básicamente hablando con porteros, hablando con las notarías, los abogados, como es muy habitual en el sector, y eso no quiere decir que no lo hagamos tan bien, nosotros digamos que para poder captar toda la oferta de viviendas que hay en las zonas que trabajamos, pues lo que hacemos al final es scrapear toda la información del mercado, lo metemos en nuestro portal con toda la información y tenemos un algoritmo de valoración que en tiempo real está valorando todas las oportunidades que van saliendo, también las oportunidades obviamente que van llegando off-market, porque al fin y al cabo, pues como bien sabes, lo que está en Idealista no siempre suele ser lo que los inversores compran, sino que es un producto ya más para un finalista generalmente. Entonces lo metemos todo en esa coctelera y el propio algoritmo hace una cosa muy sencilla que es una criba de todo lo que no nos vale, que suele ser el 90% de la oferta, y del 10% pues vamos a la visita. Y una cosa muy importante, que al fin y al cabo es tomar decisiones ágiles, ¿no? Ser muy rápidos, porque estamos hablando de que, bueno, pues al fin y al cabo el mercado Prime de Madrid es un mercado súper competitivo, que tienes que ser extremadamente veloz y que realmente, oye, pues si ves que en esa visita, con la data que tienes de antes de la visita y durante la visita, es una buena operación, pues tienes que literal hacer la oferta prácticamente en el momento, porque si no va a venir el siguiente y se lo va a quedar y no le hace falta ni ese algoritmo ni nada. O sea, es gente muy buena también que hay en el mercado, que igual no es tan profesional como igual se podría decir que somos nosotros, ¿no? Pero que es gente muy buena, que conoce muy bien lo que hace y que sin tener tanta data, pues también te puede quitar el piso, ¿no? Y a veces pasa. Ahora entraremos en detalle que para conocer la definición de qué es Prime, ¿no? Porque hemos hablado de Prime, pero ahora hablaremos de números. Muy bien. Hablaremos de números, en qué se traduce eso, pero hoy en día, o por lo menos donde yo me muevo también, el mercado está hiper reñido. De hecho, claro, si en ese mercado Prime, que hay unos tickets mucho más altos y es mucho más limitado el acceso por capital, y entiendo que, oye, que el capital siempre se ha dicho y es así, si tú tienes el producto, el capital lo puedes encontrar, pero aún así, si además la barrera de entrada no es ni el capital, pues todavía está mucho más reñido, ¿no? Pero fíjate que aquí también lo está, ¿no? Entonces te quería preguntar, porque has dicho que usáis toda esa data que hay en el mercado, la scrapeáis y luego el algoritmo le sumáis también lo que os llega off-market y el algoritmo pues ya filtra, ¿no? ¿Tenéis definido qué porcentaje? Bueno, primero corrígeme. Entiendo que cuando cogéis data en el mercado es de los idealistas de turno, fotocasas, todos estos portales. Es correcto, ¿no? Correcto. Porque a lo mejor hay alguna otra fuente así, on-market, o los MLS que os podáis conectar de alguna manera. ¿Tenéis definido qué porcentaje acabáis comprando de portales frente a lo que os llega off-market? Pues sí, muy buena pregunta. Y a ver, no soy el más data, o sea, de esto que tienes los números. Ese dato en concreto sí que lo tenemos medido. Ahora mismo no te sabría decir, pero bueno, digamos que sería, o sea, de ir a visitar un 10% de todo.
y que compramos... ¿10% qué? 10% de todo lo que... ¿Pero ese de dónde viene? De Idealista, O sea, principalmente. ¿El 10% de lo que os viene? O sea, ¿cómo a ver? Del 100% que viene de los portales inmobiliarios... De lo que pasa al filtro. El 90% no pasa Vale, al filtro. Correcto, vale, sí. Por precio u otras razones. Y de ese 10% que queda, generalmente sí que vamos a visitarlo o intentamos ir a visitarlo. Y luego de ese 10% que visitamos, pues compraremos el 1%. Pero bueno, ya te digo que eso, si quieres el dato exacto, te lo puedo conseguir. Pero, por ejemplo, yo es un dato que he calculado a veces, pero casi subiendo el dedo muy por encima, pero yo tengo estimado más o menos, pienso este año, oye, las oportunidades que hemos comprado, pues el 50% más o menos me viene de portales, 50% de contactos. Vale, sí, un poco ese dato más o menos la distribución, ¿lo ¿no? Sí. En eso yo te diría que el 80-70% viene de off-market y el 30% aproximadamente viene del mercado. de scrapear. Sí. Bueno, un dato interesante de alguien que está súper activo. Yo además lo digo, y autocrítica que hago conmigo mismo, que no trabajamos suficiente bien nosotros en los canales porque tampoco nos hace falta, o sea, que tampoco queremos crecer más, con lo que ya conseguimos nos es suficiente, pero es verdad que nosotros, pues a lo mejor un 50%, y me parece elevado por lo que hablo con la gente, sacamos de portales, pero sí, en los portales no conseguimos la oportunidad tal como está anunciada, luego hay un trabajo detrás de negociar, de hacerle ver al vendedor justo que ese no es el precio, que nosotros somos unos compradores serios, la parte de que somos educación. Ágiles. Sí, que eso es clave, ¿eh? Y luego has tocado un punto muy importante, que es quizás, o sea, nosotros creemos también que el porcentaje que compramos off-market es más elevado también porque no sé si en las zonas que trabajas tú a nivel de flipping, pero en Madrid, en la zona prime, es muy común que los propietarios no quieran publicar sus propiedades. Llámale temor a que se entere el vecino y se pueda pensar que está mal de dinero, este tipo de cosas, o por otros motivos, o simplemente porque, oye, por confidencialidad, o porque no le hace falta realmente publicarlo para que le puedan encontrar un comprador, pero ese es un factor muy a tener en cuenta que quizás hace que si tú tienes un 50-50 y nosotros tenemos un 70-30, pues quizás puede venir por motivos como ese. Muy bien, tiene sentido, y de hecho es posible que ese mismo vendedor, como particular, ya no se lo va a anunciar porque no quiere hacer esas visitas y lo va a ceder a una inmobiliaria, y esas inmobiliarias ya seguramente vosotros habéis encargado, vosotros y otras empresas como vosotros, ya se han encargado de asegurarse que sepa que sois compradores, que si llega ese producto, Exacto. que os avisen. Exacto. Muy bien, oye, decía antes que vamos a definir qué es Prime, ¿no? Porque muchas veces decimos, oye, Prime, ¿qué es para vosotros? O sea, hablamos de cifras, no sé si nos puedes dar datos, ejemplo de una operación tipo o incluso una operación real, estándar de, oye, ¿qué inversión en compra, reforma, cuánto se factura la venta? Vale, pues está lo de nuestro caso, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que más conozco. Pero bueno, al final nosotros, digamos que la horquilla en la que compramos ha sido lo más económico. Te hablo de los 2 últimos años, porque al principio sí que igual íbamos a tickets más bajos, y luego como ha subido también el precio metro cuadrado, pues evidentemente también nos ha empujado arriba el precio medio. Pero digamos que la más económica que hemos comprado en el último año ha sido 300.000 euros. El precio medio son... Bueno, te voy a decir primero el tope. El tope más o menos estará, al menos de venta, que hemos vendido el piso más caro en 6,5 millones en mayo del año. Un rango muy amplio, de Sí. 300.000, o sea, tocáis a un rango amplio. Exacto, sí. Y luego el precio medio, pues más o menos está en torno a 2 millones. 2 millones es un poco el target que nosotros tenemos. Nuestro venta? Estándar. ¿De venta o de venta? De facturación final. Sí. Vale, sí. Me llama la atención ese rango tan amplio, porque cuando hablo con gente que se dedica a este sector prime, o no sé, de lujo, o no sé cómo soléis llamarle, algunos, además, está como muy marcado, ¿no? No, yo estoy alrededor de 1 millón. Otros no, yo a partir de 3 millones, ¿no? Y lo tienen como muy definido así. Sí. No, y es verdad, ¿eh? Nosotros al final, como te decía, como tenemos tanta información, tanta data, en base al cuadrante que le llamamos nosotros, es decir, nosotros cuadrante le llamamos pues que si Recoletos es una zona dentro de Salamanca, para nosotros no es lo mismo Recoletos lo más cerca a la Puerta de Alcalá, no sé si conoces, la parte esta de Serrano y Puerta de Alcalá, que la parte, por ejemplo, está colindando con Goya, ¿no? o con Lista. Entonces, en base a eso y sabiendo bien el perfil de cliente que está comprando en esa zona y luego el precio absoluto, que imagino que eso sí lo tienes en cuenta, ¿no? Como decir, oye, si en esta zona de media se están vendiendo pisos de 2 millones, pues no compres un piso de 5 millones, aunque a priori los números se salen bien, porque lo más seguro es que luego va a ser complicado venderlo y luego si quieres entramos en eso, pero vamos, para nosotros una de las
partes más importantes es, que creo que te escuché alguna vez decir lo mismo, es la rotación de capital. O sea, es clave y por eso nosotros al final esa parte lo tenemos muy en cuenta y no nos dejamos guiar tanto por, oye, solo compramos pisos de 1 millón o de 2 millones, sino que en base al perfil de cliente comprador que haya en ese momento, en esa zona en particular, pues ajustamos un poco el precio y por eso pues esa horquilla tan grande, ¿no? Desde 300.000 hasta 6 millones. Muy bien. Has tocado un tema súper interesante, el de la rotación de capital, ¿no? Que muchas veces lo comento porque me ha llamado la atención que veo inversores profesionales. Bueno, profesionales se define como que viven de esto, o sea, que lo son. Pero no profesionales a los ojos de que lo hacen bien, sino que veo que justamente no tienen en cuenta la TIR, ¿no? Al final la rentabilidad anualizada, ¿no? Que, oye, yo le saco tanto, ¿no? Me hablan de porcentajes, pero es que a lo mejor han estado casi 2 años en vender ese inmueble. Para matizar, quizá hablo en otro mercado, porque hoy en día la gente se me queja mucho de, ostras, es que no encuentro oportunidades. Les digo, ojo, porque el mercado va cambiando, es cíclico. Y hoy estamos en un mercado de vendedores, que sabes que tú, si sales a un precio razonable, lo tienes vendido en 2 días o 2 semanas. Absolutamente. Hay mercados que no, en los que vas a conseguir esas oportunidades, pero luego no sabes lo que vas a tardar en venderlo y si al final vas a tener que bajarte los pantalones y ceder, ¿no? En esa ambición de resultado para quitarte esa oportunidad de encima. O sea, que, ojo lo que deseamos, porque hay que saber navegar todos los mercados, ¿no? Entonces, te quería preguntar sobre esto. ¿Cómo hacéis para reducir, reducir la rota o incrementar, perdón, la rotación de capital, reducir el tiempo, quería decir, el plazo entre notaría y notaría? ¿En qué os enfocáis vosotros? Vale, pues mira, te voy a decir, te sorprendería si te digo lo primero, que tenemos un tiempo medio de 3 meses, 3-4 meses. De notaría a notaría. Desde compra-venta. O sea, me sorprende porque nosotros estamos alrededor de unos 7 meses, más o menos. Es verdad que yo veo mucho margen de mejora en nuestro caso y, oye, al final es una empresa familiar y no nos queremos poner más nerviosos de lo que es otro necesario. mercado y demás. Pero sí que lo había escuchado en algunos casos. Incluso había escuchado en Madrid que había empresas que se dedicaban a hacer reformas en una semana. Reformas integrales. De que te venían en plan, no sé, supongo que venir 20 personas súper coordinadas. No me quiero imaginar lo que debe ser ese piso, pero he escuchado barbaridades de estas. Entonces, me sorprende, pero es algo que me puedo imaginar. Entonces, cuenta. Sí, pues a ver, nosotros yo creo que conseguimos esos tiempos por 2 motivos. Lo primero, por el modelo que tenemos, que quitamos de la ecuación la reforma, que si quieres luego podemos hablar sobre eso. Y luego lo segundo, que es al final lo más importante, ¿no? El poder, el tener ya tanta experiencia. Fíjate que al final son 80-90 operaciones y muchísimas visitas y mucha data. Como conocemos tan bien lo que demanda el cliente, es decir, primero hay que comprar bien, como todo, ¿no? O sea, al final, el que no compra bien, pues no se puede quedar ahí una eternidad, ¿no? Enganchado a la propiedad. Lo segundo, tienes que conocer muy bien lo que está demandando el cliente en esa zona en particular. Y lo tercero, ver que también haya una cierta escasez, ¿no? Es decir, si compras algo que vas a Idealista y encuentras 10 como ese y no te diferencias por precio, pues por mucho que la reforma sea muy buena, que a veces sí que en Prime eso lo valora bastante la gente, y si quieres luego podemos profundizar en esa parte, comparado con otras zonas que no son Prime, pues son factores que al fin y al cabo son muy importantes a la hora de mejorar esos tiempos de rotación y bajarlo mucho. Vale, hablemos de reformas y de cifras también de reformas. Primero, ¿cuánto tiempo tardáis en hacer la reforma? ¿Cuánto soléis invertir en reforma? Que es algo que siempre me impacta de este tipo de operaciones. Y si tenéis algún truco para agilizar eso. Perfecto. Pues a ver, tiempo de reforma. Nosotros, cuando hacíamos reformas, ahora te explico por qué te estoy diciendo esto, pues tardábamos pues lo normal, ¿no? Yo creo que 5 o 6 meses, depende de los metros cuadrados que tengan las propiedades, porque en las zonas prime pues tienes propiedades enormes, o sea que esas de hecho nosotros sí que no es verdad que no las tenemos no vamos tanto a por ellas. O sea, digamos que sí que a nivel de metro cuadrado intentamos comprar pisos pues de 120 a 180 metros porque creemos que es lo que más rota. Hemos comprado pisos de 200, de 300, también mucho más pequeños, que esos de hecho normalmente suelen ser los que más rápido rotan. Pero digamos que como no metemos ya en la ecuación la reforma, pues realmente lo único que hacemos es la demolición, que la demolición es 2 semanas, 3 semanas como mucho, depende de qué tan compleja sea la demolición. Y al final nosotros lo que hemos hecho ha sido, o mejor dicho, como empezamos al principio fue comprar, reformar y vender al uso, y luego sí que fuimos viendo que a medida que íbamos aumentando el ticket medio de la operación, el perfil de cliente que nos iba llegando era un perfil de cliente que cada vez requería mayor personalización y al final es un cliente que entiende muy bien de
de materiales, sabe muy bien lo que quiere, ha reformado pues su casa de Ciudad de México, su casa de Miami, su casa de donde sea, ¿no? Y obviamente es alguien que sabe muy bien lo que quiere, ¿no? A nivel de personalización. Luego, además de eso, también es muy normal que, bueno, os imagino que nos ha pasado a todos, que cuando ibas a las visitas, pues lo que pasaba era que igual le encantaba a la gente las reformas que hacíamos, pero luego te decían, oye, pues qué pena que si me hubieras hecho un dormitorio exterior más, pues me lo hubiera quedado, o si me hubieras hecho un cuarto más, me lo hubiera quedado. O sea, al final, esos pequeños peros que siempre decimos, oye, si me lo hubieras dicho durante la reforma, quizás me hubiera dado tiempo de hacértelo sin ningún tipo de penalización económica, ¿no? Porque, oye, pues lo hubiéramos podido meter dentro del presupuesto y hubiera sido el mismo precio de venta. Pero ya, lamentablemente, pues es lo que hay. O sea, ya tienes que comprarlo como está y ya está. Entonces, ahí fue cuando migramos ya al modelo este, que básicamente lo que hacemos es compramos, demolemos el piso, hacemos todo el proyecto de arquitectura, interiorismo, con todos los renders, tour virtual y demás, y le presentamos al cliente lo que llamamos nosotros un lienzo en blanco, que básicamente, pues sí, es un piso demolido, pero bueno, no te pienses que es un piso demolido, hay 4 paredes y ya está, sino que, oye, pues le ponemos una moqueta, pintamos todo de manera homogénea, luego ponemos todo el tema de los renders también en las paredes, se ponen las gafas de tour virtual para que el cliente, que muchas veces no tiene tanta visión espacial, pues pueda visualizar muy bien el posible acabado de esa vivienda y si quiere hacer cambios, pues lo puede hacer incluso dentro de la visita. Y una cosa muy importante es que siempre en la visita vamos un comercial, o sea, una persona de nuestro equipo, que es el comercial, y una persona arquitecto o arquitecta que es del estudio que ha hecho el proyecto, ¿no? Para que pueda en esa visita, pues oye, pues, si quiere hacer cambios dentro de lo que le hemos proyectado nosotros, pues lo puede hacer sin ningún tipo de problema y le damos varias propuestas de distribución y de estilo. Disculpa que interrumpa la entrevista en el mejor momento. Te voy a robar solo 10 segundos, pero son 10 segundos que podrían cambiar tu vida. Y es que tenemos un club de inversores al que llamamos Zona 3, en el que vas a encontrar infinita formación sobre todas las modalidades de inversión, vas a encontrar todos los recursos y herramientas que te puedas imaginar y también una magnífica comunidad con más de 2.000 inversores en la que nos ayudamos unos a otros. Yo también estoy allí como uno más. Si quieres pertenecer a este club de inversores, te voy a dejar el enlace por aquí abajo o te puedes ir directamente a zona3.club y dejar tu mail por allí, porque el club solo abre 2 veces al año durante 7 días y durante esos 7 días es una auténtica fiesta, es una auténtica locura. Muchos inversores deciden formar parte de este club, así que si tú quieres ser uno de ellos y recibir toda la información cuando abramos puertas con todas las novedades que habremos preparado para ti, sin duda debes dejar el mail en zona3.club. De nuevo te dejo el enlace por aquí abajo. Y ahora sí, disculpa por interrumpirte, seguimos con la entrevista de hoy. Me has dejado impresionado, no sabía que le dabais la vuelta al tema de la reforma, no sabía la forma en que lo enfocabais, me parece súper interesante. Claro, de entrada me imagino que si nosotros con los tickets mucho más bajos que hacemos, ¿no? Que en vuestro caso no nos terminamos de atrever porque hemos visto que al final el impacto del piso terminado con el home staging, la decoración, toda la puesta en escena genera ese efecto wow que le llamamos nosotros de, ostras, el cliente está dispuesto a incluso sobrepagar el precio que nosotros consideramos techo en esa zona. O sea, nosotros estimamos un precio techo y solemos vender incluso por encima, ¿no? Entonces, claro, si me quitas toda esa magia, sí. Es verdad que lo de los 3D seguramente debe ser impresionante. De hecho, no hace mucho estábamos en Miami visitando pues, promociones, ¿no? de esa forma y pues la verdad que se veía muy realista. Pero aún así, claro, si se van a gastar 2 millones… O 3, o 4, o 5. Claro, lo ven claro, o sea, o ven objeciones a ese tipo de… Fíjate si lo ven claro, que el piso que te he hablado antes, que ha sido el más caro que hemos vendido en la historia, el de 6,5 millones, literalmente nos lo compraron cuando lo estábamos demoliendo. O sea, no queríamos hacer visitas, porque sí que es verdad que no hacemos visitas en plena demolición, obviamente, porque está todo lleno de escombros, de polvo y demás. Pero bueno, pues fue unos clientes que ya nos habían comprado hacía un año otro, bueno, era un ático y nos habían comprado otro ático, en muy buena zona también, en Almagro. No sabían que era nuestro piso también, pero la inmobiliaria, oye, pues les llevó a la visita porque a priori era pues el perfil de piso que les gusta comprar y demás. Y bueno, pues básicamente en la demolición dijeron, es nuestro. Y lo podríamos haber escriturado realmente en un mes. Lo que pasa es que, bueno, pues ya sabes, tema de registro y demás, que tarda su tiempo. Tuvimos que tardar, bueno, tardó 2 meses, o sea, tampoco tardó mucho desde compra hasta venta. Y para que veas que muchas veces no es tanto o sea,
completamente es lo que has dicho, ¿no? Al final, si haces una reforma buena y demás, y creas el efecto wow, ¿no? Que se dice, pues puedes de alguna manera pues asegurarte una venta con alguien que justo esté buscando eso y le encante y se lo quede. Pero nosotros al final lo que tratamos de hacer es, que es una parte que hay que trabajar mucho, no se puede hacer así a la ligera, trabajar mucho la experiencia del cliente. O sea, que el cliente según entra, o antes de entrar incluso, ya sepa lo que se va a encontrar, lo primero, o sea, les preparamos para lo que van a ver y luego durante la visita tratamos de explicarles muy bien la filosofía de esa visita. O sea, de hecho son visitas que nosotros agendamos con las inmobiliarias y no agendamos 10-15 minutos, sino que les damos 45 minutos, una hora para que tengan todo el tiempo del mundo para poder recorrer la propiedad. Luego preparamos también un corner con una televisión para proyectar todo el proyecto de arquitectura e interiorismo. Y luego también, bueno, pues tenemos máquina de café, champán, tequila, si hace falta, si son mexicanos, obviamente. O sea que hacemos todo eso para que precisamente se te quite el miedo como inversor a que venga un piso y estés vendiendo un piso demolido, entre comillas, ¿no? Es un poco... O sea, es algo que puede parecer muy sencillo, pero obviamente hay que hacerlo... Tiene que estar todo redondo, porque si no está redondo, al final cuando va el cliente te va a decir, oye, pues me estás vendiendo 4 paredes, ¿no? Y realmente, no, o sea, no te voy a mentir, alguna vez sí que hemos tenido algún cliente que pueda hacer un comentario de ese tipo, pero el 95% y me quedo corto, pues seguramente no tiene esa sensación. Gracias al gran trabajo que hace el equipo también ahí en la visita. Seguro que buscáis la excelencia en cada uno de los pasos y eso pues al final da ese fruto también en el mercado actual, ¿no? Al final también el comprador sabe que, oye, si yo me espero a que esté terminado, es que ya no está este piso. Y luego eso, exactamente, que al fin y al cabo en mercados súper competitivos y con alta demanda y luego encima comprando activos, que es lo que solemos comprar, que son muy escasos, ¿no? Con mucha demanda, pues realmente o haces lo que hizo ese comprador, ¿no? Que vino a la demolición y dijo, me lo quedo, o quizás, nunca se sabe, pues hubiera venido un cliente a la siguiente visita y se lo hubiera quitado. Y para bien o para mal, ese comprador, muchos pisos de 6 millones no va a encontrar. Y esto te quiero preguntar, ¿qué tiene un piso para valer 6 millones? ¿Ubicación exclusivamente o tenía más cosas? Pues a ver, ese era una pasada. O sea, yo lamentablemente no tengo 6 millones para gastarme en un piso, pero si los tuviera, sería un piso que, oye, pues me encantaría comprar porque era un piso en Recoletos, a un palmo del Retiro. Esa es la zona más cotizada ahora mismo de Madrid. Y luego además era un ático en una finca impresionante, clásica, con un paso de carruajes, que no sé si has visto muchas fincas de este tipo sobre todo en Barrio Salamanca, ¿no? Y en Almagro también. Pero son fincas que, oye, pues antiguamente pues entraban ahí con los caballos, ¿no? y los carros. ¿Tiene como un patio interior? Hay un patio interior que de hecho la propiedad tenía 2 plazas de parking con dos referencias catastrales independientes que eran anexas al piso. Entonces, básicamente tenías como parking en finca dentro de una finca de 1910 o no sé de qué año era. Y luego era una pasada, ¿no? Porque era un piso, era un dúplex, era un ático dúplex con 2 terrazas. Una terraza daba a una calle de las mejores de Madrid, la otra terraza daba a un patio de manzana, entonces tenías bastante buena luz. Luego todo el piso recorría en torno a un patio central, de tal manera que el patio era tuyo, o sea, todas las ventanas que había ahí eran de tu propiedad, entonces total privacidad. Y luego nosotros hicimos un proyecto muy chulo, que era básicamente como podíamos hacer un doble techo en la parte social, pues la sensación cuando entraba el cliente, que ya de hecho cuando entraron los clientes que lo compraron, pues sí que lo empezaron a ver, era que tú entrabas y tenías como una zona social que con, no sé, 5 metros de altura de techos, ¿no? Que es una de las cosas que valoran más los clientes, el tema de la altura de techos. O sea, que era un piso impresionante. Bueno, os lo quitaron de las manos prácticamente. Sí, sí. Y además has comentado que era un inversor o un cliente, no sé si era inversor o no, que había comprado otro con vosotros. Entonces, te quiero preguntar sobre el perfil de comprador de este tipo de inmuebles y para qué los compran. Perfecto. Pues en ese caso concreto era básicamente una patrimonial, ¿no? De 2 empresarios españoles, además, que siempre se habla de que solo compran estos pisos los extranjeros, pues no es verdad. O sea, ahora entramos a nacionalidades, motivo de compra y demás. Y básicamente, pues ellos, pues bueno, pues dentro de su estrategia patrimonial, pues tienen previsto comprar, imagino, cada año X propiedades Prime en Madrid y no sé si en otros sitios más. Y dio la casualidad de que nos compraron un ático también un año antes y luego nos habían comprado este. Y luego ya entrando a lo que has preguntado, nosotros tenemos más o menos calculado que el 50% de los compradores son españoles y el 50% son
son extranjeros, principalmente de México, Venezuela, pero luego también de otros países que han ido comprando mucho, como Colombia, Perú, Costa Rica también. Luego últimamente están comprando también pues, de países árabes, ¿no? Y que lo utilizan generalmente como segunda residencia, o tercera, o cuarta residencia, nunca sabes, porque al fin y al cabo muchas veces son patrimonios tan altos que tienen casas en pues, 4 o 5 países y esta es como su casa de Madrid para venir 30 40 días al año. Y luego, como motivo de inversión, digamos que el 40% de quien nos compra las propiedades es para invertir. Llaman a invertir a patrimonializar, ¿no? Y decir, oye, pues voy a comprar este piso, lo reformo, lo alquilo y luego si quiero lo vendo después de 5 años o me lo quedo ahí como parte de la cartera patrimonial. O a veces, no siempre, porque evidentemente ahí sí que tienes que tener mucho más margen, tenemos inversores que hacen flipping, vamos, que después de que nosotros le hayamos comprado y se le hayamos vendido a ellos, tienen margen suficiente para comprarlo, reformarlo y venderlo y lo suelen conseguir. O sea que de hecho, nosotros siempre que le hacemos ese perfil estamos atentos porque nos alegramos mucho cuando hemos comprado también que nos hemos podido permitir vendérselo a un flipper y luego ese flipper pues ha podido ganar dinero también con esa operación. Luego a lo mejor paga el precio de esperarse un tiempo, ¿no? Porque a lo mejor vosotros priorizáis oye, en 3 meses fuera. Cuanto antes. Y él, pues, tiene la posibilidad o está dentro de sus planes de quedarse 4 meses o 5 hasta que encuentre a alguien que le paga realmente lo que quiere. Exacto, ¿no? Y más tiempo. Al final, sí, exacto. Si es un inversor que tiene el músculo, por así decirlo, para aguantar y no tiene tan claro en su tesis de inversión el tema de la rotación de capital, pues puede aguantar ahí muchos más meses, sin duda. Muy interesante. Bueno, me gustaría ver ese piso de 6 millones. Por supuesto. Le pedimos permiso a los actuales dueños, pero hablamos con ellos, no te preocupes. ¿Viven allí o lo alquilan o no sabéis? Pues lo van a reformar, lo están reformando, de hecho. ¿Después de vuestra reforma? O sea, no, nosotros como se lo vendimos en demolición, ya se lo vendimos así. Perfecto. Pero cuando esté lista, no te preocupes que vamos a verlo porque yo estoy deseando ir a verlo también. Sobre eso te quería preguntar, ¿no? Vosotros lo vendéis ya con todo el proyecto y cuando vais a notaría para vender, sigue en demolición, con el proyecto, con un lacito, y ellos lo coordinan con el despacho de arquitectura o cómo se gestiona esa reforma. Sí. Nosotros le damos siempre la opción de reformarlo con nosotros. Y cuando digo con nosotros es o sea, bajo la dirección del. Eso es, más que nada con la dirección del estudio de arquitectura que ha hecho el proyecto, pero con nuestra supervisión, ¿no? A la hora de que se mete dentro de nuestros procesos y que nosotros le damos seguimiento y demás a la obra, ¿no? Pues para que básicamente podamos ofrecerle un valor añadido también al cliente que lo compra, ¿no? No simplemente, oye, como dices tú, poner un lacito y venga, ocúpate tú de eso, sino que, oye, si lo quieres hacer con nosotros y con el estudio de arquitectura que ha trabajado en ese proyecto, pues nosotros le damos seguimiento, lo metemos además en una plataforma de obras que tenemos, que le damos acceso al cliente y le ponemos actas semanales con todos los avances de la obra, luego un Gantt, le ponemos también vídeos. Porque además, como son clientes que muchas veces no viven ni en Madrid, pues no van a estar yendo todas las semanas a ver el piso. Entonces, nosotros lo que hacemos es regularmente en esa plataforma le volcamos toda la información que pueda necesitar, incluso un chat, para que pueda hacer preguntas de, por ejemplo, si ve algo raro en un vídeo o cualquier cosa. Y luego, muy importante, le garantizamos, si lo hace con nosotros, le garantizamos 3 cosas que yo creo que prácticamente ningún reformista te lo hace. Y, bueno, y tú tendrás experiencia trabajando con reformistas, que es. Lo primero, le garantizamos un deadline, es decir, si a tal fecha nos hemos comprometido a acabar la obra y no acabamos, tenemos penalizaciones diarias, además no son pequeñas, por no finalizar en tiempo la reforma. Luego, a nivel de presupuesto, lo que hayamos acordado en el contrato va a misa también. O sea, si luego nosotros hemos hecho un mal cálculo o lo que sea, pues oye, lo asumimos nosotros. Otra cosa sería que nos cambie algo el cliente, ¿no? De lo que no estaba estipulado. Y luego la memoria de calidades, que si ponemos que le vamos a poner esta encimera o esta marca de baños o lo que sea, que además en el sector prime es muy normal, ¿no? Que los clientes entiendan mucho de marcas, materiales y estas cosas, pues eso va a misa y eso es parte del valor añadido que le damos. Luego la otra opción es que te diga, oye, si es un reformista generalmente te va a decir, no, yo lo hago con mi equipo, lógicamente, porque es parte de mis finanzas, ¿no? El decir, oye, pues ya tengo mi precio de compra, ahora el precio de la reforma y luego lo vendo y ya está, y lo hago con mi estructura. Y luego también clientes que igual pues han contratado un personal shopper más con perfil arquitecto
para que vaya a la visita con ellos, no solo de ese piso, sino de todos los pisos que ha visitado para comprar, para que luego ese arquitecto, que igual es un arquitecto de renombre y demás, que es muy normal también en Madrid, que vengan estudios de arquitectura muy top y que les haga luego la obra a ellos. Y nosotros ahí en este caso les damos toda la información que teníamos, incluso todos los planos, el BIM o lo que sea, para que si les sirve de ayuda, pues encantados. O sea, en estos casos me parece ideal lo que hacéis, ¿no? Porque, o sea, les vendéis una idea. O sea, cogéis, Sí. demoléis, les vendéis una idea muy bien vendida. Ujú. Y encima algunos pues no la usarán, ¿no? O sea, compran la idea, pero luego se irán a su despacho de arquitectura, pues de renombre o lo que sea, Eso es. y pagarán por otra idea para materializarla. Exacto. A veces harán atrocidades, con perdón, porque, sí, a ver, lo digo más que nada porque hay veces que igual hemos vendido un piso espectacular en una finca increíble y demás, y luego te enteras de que, bueno, pues los gustos del cliente no son los gustos que quizás tendría la mayor parte de la gente, y ves que le ha puesto, pues yo qué sé, grifos de oro, o hay clientes que nos han pedido, por ejemplo, que le pongamos en todos los grifos de la casa que salga agua con gas. Imagínate, o sea, ese tipo de cosas, o sea, cosas que al final se ven mucho en el lujo, ¿no? Que al final es eso también, la personalización, y que, bueno, pues al final son cosas muy, muy curiosas, ¿no? Qué bueno lo de agua Cuanto con gas. menos. Porque ¿para tomar, para beber o porque se lavaba las manos con agua con gas? ¿Sabéis el motivo? Igual es más sano, ¿eh? De lavarte con agua con No gas. sé, Igual ya, se ya. van antes los gérmenes o lo que sea. O sea, me parece muy de jefe de, ostras, que a mí me gusta tomarme agua con gas Sí, y sí. quiero que en todos los grifos tenga cuando quiera mi agua con gas a temperatura y de la marca Sí, determinada. sí, no, literal, vamos. Yo tampoco lo entendí, pero bueno, eso nos pidió el cliente para esa reforma en particular y pues se lo hicimos, obviamente. Muy bien. Sí, sí, al gusto del consumidor. Exacto. Vale, hablamos de rentabilidades también, porque hemos hablado antes de importes, de venta y demás. Ujú. Por lo que yo tengo entendido, por lo menos hasta donde yo he visto, suelen ser rentabilidades más ajustadas cuando subes el ticket. Ujú. Me gustaría preguntaros si puedes dar rentabilidades medias Sí. y si es así. No hay problema. Pues mira, nosotros, la verdad es que el objetivo que ponemos siempre a la hora de meternos en una operación es que con esa operación podamos hacer más o menos una rentabilidad anualizada para el inversor por encima del 20%. O sea, es como siempre lo que buscamos, por encima del 20%. Lo solemos conseguir en la mayor parte de los casos. Obviamente hay operaciones en las que no hemos podido dar ese rédito, y luego pues hay operaciones donde hemos dado muchísimo más que esa rentabilidad, pero digamos que siempre la media que tenemos ahora más o menos está en torno al 26% anualizado para el inversor, y la horquilla pues también pues va desde operaciones que igual hemos tenido un 7% anualizado, por así decirlo, hasta un 50-60% anualizado. O sea, ¿Habéis perdido en alguna operación? nunca. Nunca, ¿eh? Curioso, ¿eh? Toco madera. O sea, es que es una pregunta que no tenía ni apuntada, pero a nosotros tampoco nos ha ocurrido. Estuvimos a punto este año de perder en una ¿Sí? y acabamos ganando unos 5.000 o así. Ajá. Pero es curioso, ¿eh? Porque también es verdad que hemos cogido un mercado a favor, ¿eh? Que incluso haciendo los números torpemente, Sí. el mercado te ha ayudado, ¿eh? Que eso supongo que no siempre será así, Eso es pero importante. por intentar no darnos todo el mérito a nosotros, ¿no? Por poco por bajar y darnos esa humildad necesaria para afrontar este mercado. Pero es curioso cuando hablo con gente que se dedica que la realidad es que no han tenido muchas pérdidas o en la mayoría de los casos incluso ninguna, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, afortunadamente nunca hemos tenido pérdidas. Sí que es verdad que ha habido muy pocas, pero alguna operación que oye, pues hemos dado tiers muy bajas, ¿no? Pues imagínate del 5, 6, 7%, que si lo comparas con otro producto de inversión, pues obviamente el inversor te puede decir, oye, si me vuelves Me ha a hacer esto, compensado. no te vuelvo a meter un ticket, porque entonces para eso me meto en un bono americano que me da un 4 Sí, sí, asegurado. Pero sí, vamos, afortunadamente la media es muy buena y estamos por encima del 20%. Y rentabilidades, claro, hablas de anualizado, ¿no? Y está bien, porque de hecho creo que es la métrica a medir, Ujú. pero en vuestro caso, que los plazos son tan cortos, Sí. ¿qué rentabilidades son por operación? Son mucho más bajas, claro, porque estamos hablando de 3 meses, Justo. claro, 3 meses anualizado 20 menos de un 10. Sí, 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 no, claro. O sea, de lo que es la operación, sí que le sacamos más de un 10, en torno a un 11%, pero al inversor, digamos, que Claro. le acabamos dando en 3-4 meses, que es la media, ahora creo que estaremos en. O sea, si me vas en los 2 últimos años, estaremos como en plazo medio por operación, desde compra hasta venta, en torno a 3-4 meses, vamos a decir, o sea, 3 alto. Y luego rentabilidad media, pues un 5 y pico, 6, más o menos. Vale, ¿y todas las operaciones ya las hacéis con este sistema? ¿Demoléis toda la venta con gafas, realidad virtual y le pasáis el proyecto al inversor o algunas propiedades decidís hacer la reforma? No todas, y muy buena pregunta porque es verdad, y no lo he dicho antes, y básicamente no todas, depende de
cómo veamos que va a ser más fácil comercializar ese activo. Me explico. Si, por ejemplo, vemos que es un activo que está en una buena zona, lo hemos comprado bien de precio y luego también está en muy buena finca, pero quizás es un interior que no tiene mucha luz y va a ser difícil venderlo como lo solemos vender, pues ahí lo que hacemos es meternos en la reforma y venderlo ya reformado. Eso es muy, muy habitual. Cuando es más que nada por un tema de qué fácil veamos que puede ser el comercializarlo. Y me parece muy interesante esto que dices, ¿no? Porque yo comento que house flipping para mí, y es una de los alicientes para mí, es que tiene parte de arte. A lo mejor vosotros lo habéis convertido en ciencia, no lo sé. De momento para mí hay una parte de arte y yo siempre digo que hasta donde yo creo, es muy difícil que alguien en un despacho en Nueva York con toda la tecnología que quiera pueda estar haciendo eso, porque hay ciertas peculiaridades que hacen que cada vivienda sea distinta, cada edificio es distinto del de al lado. O sea, hay una primera parte de filtro, que seguramente pues, muchas cosas las hacéis gracias a esa tecnología, pero hay una parte que no, que hay una parte artística. Y una de ellas puede ser esa, ¿no? De interpretar quién va a ser el comprador, cómo me ajusto, y en función de eso, pues a lo mejor en este caso tengo que hacer la reforma o tengo que hacer lo otro, ¿no? Y luego hay otra cosa que yo comento muchas veces con Laia, con mi pareja, que es con quien compartimos este negocio, es que muchas veces no hay una sola decisión correcta o no se puede saber cuál es la decisión correcta. Hay veces Nunca. que sí, o yo me atrevo a decir, objetivamente, esta es la mejor decisión. Pero hay otras veces que es como, no lo sé, y hay una parte artística ahí de decir, pues vamos a jugárnosla por aquí. O, en nuestro caso, ¿quito el gotelé o no? Pues en nuestro caso supongo que siempre será quitar gotelé, Sí, pero en sí. nuestro caso a veces, oye, pues a lo mejor esos 3.000 euros o no sé cuánto estamos pagando ahora por quitar el gotelé, pues los números y el cliente no lo va a valorar y en nuestro caso, pues esa decisión, quitarlo o no quitarlo, es correcto. Uh-huh. No, justo. Además, eso es una cosa que igual se diferencia mucho digamos, la inversión ultra prime, por así decirlo, de otro tipo de inversiones con tickets más bajos, que justamente el cliente en ultra prime sí que entiende mucho, como decía antes, de materiales, de tipos de reforma, de proveedores, etcétera, que no pasa, por ejemplo, pues en zonas donde igual el ticket es mucho más bajo. Y quizás que no hagas lo de remover el gotelé te implica que estés reduciendo igual un 1% el beneficio, que es una barbaridad, ¿no? Un 1%. Entonces, esa parte es clave, sin duda. Sí. O sea, he puesto ese ejemplo porque en nuestro caso nos afecta. En vuestro caso doy por hecho que hay que sacarlo. O sea, objetivamente hay que quitarlo. En vuestro caso la decisión sí que es objetiva y no hay duda. Pero habrá otras que a lo mejor pues tenéis esa decisión que tomar que, oye, pues las dos a lo mejor son correctas, no lo puedo saber. Sí, nosotros siempre decimos que el plan A lo tenemos, el plan B también lo tenemos, que suele ser, pues, plan A, el modelo comprar, vender y reformar, ¿no? O sea, comprar, vendemos y luego la reforma la financia el comprador final. El plan B es, si vemos que las primeras visitas no está habiendo muy buen feedback o lo que sea, pues ya ahí ejecutamos la reforma y ya pasamos a un flip al uso. Y si ya, bueno, que no se ha dado nunca, pero si ya reformamos un piso y tampoco se vende, pues ya veríamos si lo alquilamos un tiempo o lo rematamos o lo que sea. Que además eso ya sabes que o sea, el tema del plan de salida es una cosa fundamental, que además la gente yo creo que comienza en este mundo no tiene mucho en cuenta y que muchas veces se pone siempre en la mejor posición, ¿no? O piensa más en cuánto dinero va a ganar y no en cuántas cosas me pueden pasar para que esto acabe en una mala operación. Y yo siempre digo una frase que es, el dinero se gana poniéndote en el peor escenario. Si te pones en el peor escenario y lo tienes controlado, malo sería que pierdas dinero y no ganes. Puedes ganar más o menos, pero si te pones en el peor escenario y haces esa operación pensando en el peor escenario, pues yo creo que no te vas a equivocar. Prepárate para lo peor, espera lo mejor, ¿no? Exacto. No, y además que te pueden pasar mil cosas. Es que te puede, yo qué sé, se puede demorar la reforma, se te puede dar la vuelta el mercado. O, por ejemplo, en nuestro mercado, como es un mercado muy internacional y es mucha gente que, por ejemplo, oye, pues se va a comprar una propiedad en Madrid, pero ha tenido que vender una parte de su cartera de fondos o lo que sea. De hecho, nos ha pasado, ¿no? De una persona que nos ha hecho una oferta. Al día siguiente Trump anuncia que va a subir aranceles, su cartera de renta variable baja un 10% o 5% lo que sea, que es el dinero que voy a utilizar para luego poner las arras al menos o comprar el activo y sí, digamos, si se cancela la compra. Así que pueden pasar mil cosas y por eso
yo creo que la parte más importante de esto es eso, tener muy claro los números, los procesos y a partir de ahí, normalmente, raro sería que vayas a perder dinero. Muy bien, hablaba antes que hoy estamos en un mercado, o sea, que hay que entender muy bien el mercado, que hoy es un mercado de vendedores, cuesta mucho encontrar oportunidades, así que es uno de los principales puntos de dolor hoy en día. Me gustaría preguntaros a vosotros, que estáis tan activos, si nos podéis contar algún truco, ¿no? O qué secretos para conseguir que, pues primero, el off-market te llegue a ti y luego también, si encontramos un producto en un portal, ¿cómo hacer que eso sea una oportunidad? Vale, pues a ver, te diría que no hay una receta mágica, lamentablemente. Si pensás que te dijera lo contrario, pero no hay una receta mágica. Yo creo que al fin y al cabo lo más importante, que eso coincidirás, es que tienes que tener una muy buena red de colaboradores, cuidarles mucho, 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 mucho. O sea, nosotros estamos súper en contacto con todos los colaboradores, tratamos de hacer eventos con ellos, estamos tratando de crear, bueno, incluso hemos creado amistades con muchos de ellos, en concreto pues con 2 o 3 agentes inmobiliarios de inmobiliarias muy grandes además, que se han convertido con el tiempo en amigos y básicamente pues eso es una parte fundamental. Luego otra parte también que nosotros tenemos cierta ventaja quizás respecto a un inversor más pequeño es que nosotros como poco a poco nos estamos haciendo cada vez más conocidos dentro del mercado de Madrid, lógicamente, pues tenemos propietarios que a veces nos contactan directamente y nos dicen, oye, si os interesa, estoy vendiendo mi piso. Y a veces hemos hecho alguna operación también por ahí, que oye, pues es una ventaja, ¿no? Que te da el estar presente en redes sociales y también, oye, pues lo que hacemos a nivel de inversión en esa parte, ¿no? Y luego, o sobre todo, yo creo que lo más importante al fin y al cabo es ser rápido a la hora de decidir, o sea, no perder el tiempo y ser muy consciente de que le vas a decir que no al 90% de las oportunidades que te ofrezcan, que eso, como sabes, no les suele gustar a las inmobiliarias y hay que trabajar mucho con ellos a la hora de decirles, oye, sé que nunca te he comprado nada, o sé que hace muchos meses que no te compro nada, pero créeme que cuando me pases una que sí me encaja, no me lo pienso, o sea, voy a ir a por ella. Pero sí, al final eso es lo más importante, ¿no? Y luego la parte que tenemos nosotros también del algoritmo este de valoración nos ayuda mucho, ¿no? A ser ágiles en esa parte. Muy bien. Otro punto de dolor es el tema de las reformas, ¿no? Vosotros tenéis mucha experiencia, incluso ahora pues algunas ya no las hacéis, sino que le vendéis el proyecto, como comentabas, otras sí que las estáis haciendo todavía vosotros. Bueno, cuando entráis en una propiedad de estas que os llega una oportunidad, entráis, tenéis que estimar relativamente rápido, ¿no? ¿Cuánto va a costar darle la vuelta a ese inmueble que muchas veces está anticuado o tiene algún otro problema? ¿Cómo hacéis para ajustar esa estimación de la reforma al máximo posible? Vale. Pues a ver, yo no sé cómo lo harán los demás, pero nosotros desde el principio siempre lo que hemos hecho es, primero, con la experiencia que ganamos al principio haciendo reformas, ¿no? Porque sobre todo es cuando más cogimos ese know-how, ¿no? Del tema de las reformas. Y luego también conociendo bien cuál es el precio metro cuadrado que suele valorar el cliente, depende del tipo de activo, la zona y lo demás, volviendo a lo de antes, pues porque conoces bien el mercado. Metemos dentro de la proyección, ¿no? de la inversión cuánto coste tendríamos que dedicar a esa operación en caso de que quisiéramos reformarla, que como he dicho antes, pues normalmente no es el caso, pero si quisiéramos reformarla, siempre lo ponemos en el escenario de la valoración, porque ya sea porque lo vayamos a reformar nosotros o porque el comprador va a reformarlo luego y evidentemente tiene que compararlo luego con pisos reformados, pues tienes que tener en cuenta ese criterio. Y nosotros lo que hacemos es muy interesante. Cuando va el cliente a la visita, le damos como 3 presupuestos. O sea, nosotros hacemos un presupuesto ya en la visita. Le llamamos de 3 maneras distintas. Una es Masterpiece, otra Select y otra como más Basic, ¿no? Por así decirlo. Y depende de qué tipo de inmueble sea, le orientamos más a esa reforma, porque obviamente el cliente te lo pregunta, ¿no? En la visita te dice, oye, muy bien lo que me estáis presentando, pero aparte del precio de compra, ¿cuánto me va a costar la reforma? Entonces, si tú le das ya esa información, pues es muy, muy bueno. Y luego al final, pues lo que es el cálculo de la reforma, al final se trata de eso, ¿no? De saber identificar muy bien cuánto te tienes que gastar para que luego el cliente que te lo vaya a comprar te vaya a valorar esa reforma. Que eso es lo que diferencia mucho la parte Prime, ¿no? Que los clientes de verdad saben mucho de reformas y si le vendes un piso de, pongamos, 3 millones de euros con una reforma de, voy a decir una cifra me va a mojar, de 1.200 el metro cuadrado, que sí que lo puedes soportar perfectamente en otra zona, realmente te va a jugar va a ser fundamental, ¿eh? Y puede que no lo vendas por eso, realmente. ¿Porque es alto o bajo?
Sería bajo. Bajo, ¿eh? Sí. Vale. No lo digo, lo daba por hecho, pero Sí. pero es un precio relativamente alto para otro tipo de activos. Exacto. Sí. Pero en este caso está claro que es. En Prime sería algo bajo. Digamos que la media estaría más o menos en 1800. Igual me quedo un poco corto. 1900 vamos a poner. Luego ya alguien que quiere, bueno, de ahí para arriba, ¿no? Obviamente, pero digamos, la parte más high suelen reformar en 2500, 2700. Luego depende también qué mobiliario le pongan y demás. Y luego igual, pues clientes que han comprado en Prime pero no tenían tanto presupuesto, pues igual lo hemos bajado a 1400, 1500 euros. Suele ser un poco la media. ¿Y los presupuestos estos que les presentáis de reforma, los hacéis vosotros? O sea, ¿vuestra empresa es quien firma ese presupuesto o vaya un reformista con el que trabajáis o una constructora y os elabora ellos y ponen ellos el sello? Pues lo hacemos conjuntamente. El estudio de arquitectura y luego también el constructor, que suele ser, bueno, pues tenemos principalmente un constructor, pero luego también tenemos algún constructor más y hacemos licitaciones y demás. Pero digamos que lo que es el ejecutivo que le entregamos al constructor tiene que ser diciéndole, oye, tienes que respetar sí o sí este precio. Muy bien, súper interesante. Hay un tema que yo he hablado con gente, empresas como, no sé qué es como la vuestra, pero se dedican también a invertir en el sector de lujo en Madrid. Y me gustaría preguntarte cómo veis este sector en 2026, porque he escuchado de todo. Entonces, ¿cómo estáis viendo vosotros este mercado? Sí, bueno, pues a ver, al final, entendiendo que son mercados altamente competitivos, y es verdad, o sea, son mercados muy exigentes donde tienes que ser muy, 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 muy bueno y donde cada vez hay más competidores de todos los tamaños, además, porque quizás hace 3-4 años no había tanto competidor. Pero ahora sí que hay mucho competidor y además que ya no solo son gente, pues oye, pues empresas, ¿no? Como decías tú, sino también gente que igual, oye, pues tiene cierto patrimonio. No tienen por qué ser gente además que vivía en Madrid, igual es gente que viene de otras partes de España o gente que viene de otras partes del mundo porque han visto que Madrid, pues no sé, ha subido bastante, ¿no? De hecho, tenemos un reporte que es de Wealth Report de Knight Frank, que es muy interesante, que lo hacen cada año, que te comparan cuántos metros cuadrados compras en una zona prime de como 15 ciudades con $1 millón y Madrid más o menos ha bajado el poder adquisitivo, por así decirlo, que lo ponen ahí el poder adquisitivo, un 35%, ¿no? En 10 años ha bajado el 30%, o sea, compras un 35% menos de metros cuadrados que hace 10 años, pero luego también es verdad que hay otras ciudades que han subido muchísimo más, ¿no? Pero bueno, luego a nivel de mercado al final es eso, el ser muy ágiles, luego también tener muy buena red de contactos y al fin y al cabo, pues en nuestro caso, apalancarnos mucho de la tecnología que nos ayuda mucho a ser muy, muy rápidos. Pero sí, es un mercado de tiburones, vamos, básicamente. Yo creo que prácticamente hoy en todos lados es así. ¿Llegáis a negociar este tipo de activos o cuando se ponen a tiro hay que comprar ya? Sí, pues a ver, cuando son muy buenos, o sea, te diría, cuando son tan buenos que no tienen comparables, primero te metes en un problema porque no tienes comparables, es decir, estás como, por así Ciego, decirlo, ¿no? sí, no, claro, imagínate que de repente te dicen, oye, Germán, te voy a pasar un activo en exclusiva, tú vas a ser el primero en visitarlo, que está en la Puerta de Alcalá, frente al Retiro, con techos de 4 metros, una finca representativa, y dices, ay, ¿con qué comparo esto? Si es que no, ¿cuántos pisos hay así en Madrid? Eres el mercado. Claro, exacto. O sea, es un poco más intuición de, oye, ¿cuánto crees que está dispuesta a pagar una persona por comprar este piso, ¿no? Necesitas experiencia. Mucha. O sea, te ayuda mucho la experiencia de otros casos para poder hacer equivalentes y ajustes en función de otras operaciones. Exacto. Entonces es un poco eso, ¿no? Al fin y al cabo, el conocer muy bien el producto y entender muy bien la demanda que existe. Claro, ahí también si tienes pulmón. Nosotros nos ocurre, hemos ido abriendo distintas líneas o distintos tipos de producto y yo como lo veo es como un experimento en las primeras operaciones. Obviamente hacemos nuestros deberes, lo hacemos todo súper bien, seguramente de las que más nos miramos por ser un mercado que no conocemos. En nuestro caso, incluso podemos recurrir al anuncio gancho, ¿no? Para testearlo. En vuestro caso probablemente sea muy difícil hacer eso. Sí, no lo solemos hacer. No podéis hacer, de hecho, no claro. solemos publicar nunca publicamos las propiedades en portales. Claro, todavía vais más ciegos, ¿no? En nuestro caso, pues buscamos toda la información que podemos,
Pero luego llega un momento que, oye, mira, nos lanzamos, hemos hecho nuestros deberes, vamos a probar, ¿no? Depende del pulmón que tengas. Yo al principio no me atreví a hacerlo. Hoy, con un piso de los vuestros, tampoco me atrevería a hacer esos experimentos. Pero ya con los tickets que nos sentimos cómodos, a veces hacemos experimentos. Pero yo muchas veces digo, oye, pues si perdemos, perdemos dinero. Pero vamos a hacer todo para que no sea así. Pero es que yo no veo esa operación, veo las 50 siguientes. Y nos ha ocurrido. Exacto. Hemos abierto algunas líneas que yo no sé nadie que las estaba trabajando. Hemos hecho una prueba, nos ha funcionado muy bien y luego llevamos 10 operaciones iguales. Sí, sí. No, literal, eso es muy habitual, efectivamente, y pasa a todos los niveles, ¿eh? Nosotros, por mucho que seamos una estructura, seamos mucha gente, o lo quieras ver más a nivel que somos una empresa, ¿no? Por así decirlo, grande, entre comillas, pues nosotros también, por ejemplo, cuando vamos a una zona que no hemos trabajado mucho o antes de empezar a comprar interiores, que antes no comprábamos nunca interiores, pues siempre hacíamos una prueba con nuestro propio capital. Nunca metíamos inversores en una operación que nunca hayamos realizado. Entonces, créeme que eso pasa en todos los niveles y también cuando pasamos pues, del medio millón al millón, del millón a los 2, al 3, 4, 5. Claro. O sea, eso pasa a todos los niveles. Esa experiencia luego ya tienes un plus, porque ya sabes que el interior funciona o no, o sí, pero si tiene no sé qué, o a esos precios. Y exacto. Ese know-how vale mucho. 100%. Y eso es lo que el fondo de Nueva York, digo yo, que va a ser muy difícil que pueda... Sí. O sea, obviamente tendrán mucho más dinero que un inversor de aquí, seguro que sí, pero necesitan ese trabajo de campo que hay que trabajárselo. Exacto. No es un algoritmo. Sí. A ver, por suerte el institucional más grande, por ejemplo, un fondo de Nueva York o grandes fondos que manejan carteras enormes y están buscando operaciones así, se está dando mucho que están buscando dos cosas. Una, el tema de las branded residencies, que está muy de moda ahora, ¿no? Que es coger un edificio representativo en una zona prime y bajo la marca de gestión de Four Seasons, Mandarin u otras marcas hoteleras, Hyatt, etcétera, pues que monten eso, ¿no? Y de hecho los mayores tickets que hay ahora mismo en Madrid a nivel residencial son estas residencias que las están haciendo este tipo de... Son residencias, ¿eh? Son residencias. O sea, O sea, ¿destino alquiler? ¿Tipo Go-Living o qué sería? No, es que es increíble. O sea, por ejemplo, en la primera yo creo que fue la de Four Seasons, que la hicieron ahí donde el hotel, pero ahora están terminando ya la de Mandarin, que está ahí en Núñez de Balboa con Hermosilla, que básicamente lo que hacen es montan pisos de ultralujo con servicio de concierge para los clientes que compren esos pisos, pues puedan tener, oye, quiero reservar en tal restaurante, quiero que me limpies la casa todos los días. Y luego, pues muchas otras cosas que se lo dan identificándose con la marca que están comprando. Y al final es como compras un piso, pero vives en un hotel, por así decirlo. Porque tienes servicios de hotel, pero estás en un. Había en un leído piso. algún artículo de esto, pero esa es la vida que yo necesito. O sea. Eso es lo ideal, imagínate. Eso sí que es ya el ultra prime. O sea, pero hablo de tickets ya muy altos. Claro, que puede valer un piso de esos. Pues yo sé que, por ejemplo, bueno, voy a decir cuál, pero pues acaso me meto la pata, pero vamos, yo creo que sí se están vendiendo esos a 25.000, 30.000 el metro cuadrado tranquilamente. Y, Sí. o sea, es para vender. O sea, están haciendo un flip. Sí. Y luego se queda en la gestión. Porque Sí, esos servicios habrá un pago recurrente. Pues es que no sé cuál es muy bien el esquema. De hecho, me voy a intentar enterar porque es muy interesante y demás, pero sé que nada, pues en el caso de Mandarin cogieron un solar ahí de los pocos solares que hay en Barrio Salamanca, imagínate, para levantar. Levantaron el edificio yo creo que deben estar ya. Como no están Navidades en Madrid, pues no lo he podido ver, pero bueno, yo creo que deben estar ya acabando. Y sí, lo han ido vendiendo unidad por unidad. O sea, levantaron un edificio y lo vendieron por unidades, como puedes hacer en Carabanchel o Un en, flip a o en gran Tarragona. escala. Eso es, un flip a gran escala y con calidades seguramente de ultralujo. Qué bueno. Súper interesante, ¿eh? Sí. Muy, muy interesante. Sí. Vale, vamos llegando al final de la primera parte de la entrevista. Luego hay unas preguntas para conocerte más, pero me queda todavía alguna pregunta. Según tu experiencia, has visto muchos inversores, estás rodeado. Antes hablábamos que nosotros nos conocimos ya hace 5 años, también en el mundo inversor. ¿Cuáles son los principales errores que ves cometer, especialmente a los inversores novatos? Pues te diría principalmente, bueno, el primero, uno que a veces también nos puede pasar, incluso aunque tengas más experiencia, que es enamorarse del activo, que muchas veces ves algo y dices, buah, es que esto está perfecto, casi no ves ni los números, ¿no? Dices, está perfecto, voy a comprarlo y te enamoras del activo. Y muchas veces cuando luego lo quieres vender y ves que no están llegando los números, te frustras y dices, oye, pues si yo lo veía perfecto esta operación. El segundo, el subestimar los tiempos y costes, que eso es muy, muy habitual, ¿no? Y hay que tenerlo todo eso muy bien controlado.
Y el tercero, que casi diría que es el más importante y lo hemos tocado antes, que es no tener un plan de salida, ¿no? El pensar que todo va a salir perfecto, que nada va a pasar y que yo creo que si piensas que una operación solo puede salir en el mejor escenario, no es una buena operación. O sea, realmente. O sea, una buena operación es cuando sales y has conseguido un rédito. Pero si haces los números solamente pensando en el mejor escenario y no tienes en cuenta, pues eso, que, oye, pues si solo ¿qué va a pasar si todo sale mal? Pues no. Tarde o temprano la vas a liar, básicamente. Es un buen punto y voy a matizar lo que hemos hablado antes de cuando te he preguntado si habéis perdido en alguna operación, ¿no? Y me decías que no, te decía que en nuestro caso tampoco y que era algo que había visto común. También añado, porque he intentado quitarnos el mérito a nosotros, ¿no? Atribuyendo también que el mercado está a favor, pero lo cierto es que veo que los inversores que me responden en ese sentido suelen hacer los cálculos prudentes, un poco lo que decías, ¿no? Oye, no me voy a centrar en el caso optimista, luego ya veré si voy a por él, pero yo me pongo en peores escenarios, veo, bueno, pues eso, pues ¿qué ocurre si no salen los cálculos como yo he previsto? Y en ese caso todavía gano dinero, oye, pues a lo mejor la operación puede tener sentido, ¿no? Exacto. Que ahí hay una parte también para atribuirnos algo de mérito que creo que también no, por hay de supuesto. nuestra parte. Sí, sí. A ver, el mercado evidentemente se acompaña, es muy importante, ¿no? Pero si no acompaña o se da la vuelta, pero has hecho bien los números, que no es comprar barato, ¿eh? Al final es hacer bien los números, pues malo sería que te equivoques. Pero que aún así, que nos puede pasar a todos. Pero toquemos madera que continúe así. Que continúe así, exactamente. Muy bien. En tu caso, ¿cuál ha sido tu mayor error de inversión? Y si pudieras empezar hoy de nuevo, si harías algo distinto. Pues a ver, al principio es verdad que, bueno, yo por sí soy muy acelerado y con la edad poco a poco me voy ahí relajando un poco, pero bueno, al principio pues lo típico, ¿no? Pues me hacía mucha ilusión el tema este de la inversión y demás, y por mucho que me junté con gente muy buena que me dio consejos y me formé también, pues me hubiera gustado escucharles más, evidentemente. Y luego el mayor error no ha sido tanto a nivel inmobiliario, o sea, de hecho a nivel inmobiliario se podría decir que nunca he cometido un error del cual me arrepienta realmente, pero donde sí me arrepiento mucho es de errores que he cometido en, bueno, pues en startups en concreto. Y básicamente fue, bueno, pues una oportunidad que nos presentó un amigo de uno de mis socios. Nosotros generalmente hacemos una due diligence para invertir en startups, ¿no? Y aunque la idea de negocio nos parecía bien y demás, tampoco la hicimos muy en profundidad, como si lo hubiéramos hecho con otra startup. Y bueno, pues básicamente, cuento corto, descubrimos a los pocos meses que esa persona, el CEO, el amigo de mis socios, pues había estado en Dubái fundiéndose la pasta y le habíamos financiado el lifestyle, básicamente. O sea que ese es, por así decirlo, el mayor error que al final los errores cuestan dinero y ese en concreto pues costó dinero, pero bueno, de todo se aprende, al fin y al cabo. Muy bien, y seguro que a lo largo de toda tu trayectoria habrás vivido experiencias de todo tipo. No sé si nos puedes contar pues, algún hecho curioso, alguna anécdota que hayas vivido. Pues a ver, sí, trabajando en inmobiliario, como bien sabes, es un sector muy divertido y muy dinámico y ha pasado cosas de todo tipo, ¿no? Desde hacer visitas con gente ultra famosa, ¿no? Muy conocidas, ¿no? Que al fin y al cabo se ve mucho también en zonas prime, ¿no? Y por el tipo de ticket y el perfil de propiedad, hasta ver también, que esto es, no sé si pasa también en la zona que inviertes tú, bueno, sí, eso entiendo que pasa en todo el mundo, que es ver de lo que es capaz la gente con tal de ganarse una comisión. O sea, si se tienen que enemistar con su socio después de 20 años, lo hacen. O sea, ven mucho el corto plazo y no ven tanto el largo plazo por el dinero, que al fin y al cabo el dinero ciega a mucha gente. Y luego, a ver, lo más chocante que me ha pasado, quizás no ha sido tanto a nivel inmobiliario donde estoy ahora centrado, pero fue más en la etapa anterior donde estaba trabajando en esta empresa de retail, vamos, la que, como he dicho antes, creo que me dedicaba a abrir puntos de venta en varios países de Europa y demás. Y bueno, pues resulta que abrimos una tienda en un país nórdico, básicamente pues en la mejor zona o de las mejores zonas de esa capital, en el Silicon Valley de esa capital, donde están todas las empresas tecnológicas y demás. Y abrimos esa tienda y en un año nos intentaron robar 3 veces. La primera a punta de pistola. La segunda, después de haber reforzado muchísimo las medidas de seguridad y demás, o sea, invertimos muchísimo dinero en seguridad para que no volvieran a intentarlo. Entraron a través del McDonald's, del centro comercial, por los pasillos y se empotraron, o se hicieron un alunizaje, se llama, ¿no? en
en el punto de venta y como no pudieron perpetrar en esa ocasión con un coche la tienda, y ahora vas a flipar, a los pocos meses se metieron con una excavadora por dentro del centro comercial, por todos los pasillos, y empezaron a empotrarse contra la tienda. O sea, fue una cosa que dije yo me voy de este país porque... ¿Y consiguieron con la No, excavadora? no. Tampoco. No. O sea, hicimos también los deberes en la parte esta bueno, pues de volardos y muchas otras cosas, ¿no? Porque al final son puntos muy seguros y tal, que no pudieron perpetrarlo, pero yo me quedé flipando, o sea, yo aluciné. Y, o sea, lo más chocante, se podría decir, que me ha pasado en mi vida profesional ha sido eso, ¿no? Qué loco. Muy bien, oye, si hablamos con mayor perspectiva en cuanto a inversiones en general, no sé si tienes 100% el foco en inmobiliario o has comentado en startups, no sé si en qué estás invirtiendo además. Sí, pues a nivel foco y core sí que estoy 100% centrado de manera activa en inmobiliario, pero pues como igual tú o mucha gente, ¿no? Pues dentro de mi portafolio de inversión pues me gusta diversificar y básicamente, bueno, pues tengo una cartera de renta variable en fondos, básicamente, que hago aportaciones periódicas y si baja mucho pues le meto un poco más de carga y demás. ¿Gestión activa o fondos indexados? Pues mira, yo sé que en general siempre te recomiendan fondos indexados porque básicamente pues son mucho más baratos a nivel de comisiones y luego también es verdad que la gran mayoría de los fondos de gestión activa no superan los fondos de gestión pasiva a los que se les compara, ¿no? Por el índice o lo que sea. Pero sí que es verdad que tengo un amigo, Álvaro, que trabaja en Banco Santander y que básicamente pues, me asesora mucho en esa parte y que bueno, pues me presenta fondos de este tipo, de gestión activa y luego me los estudio mucho, me gusta mucho la filosofía, bueno, lo puedo mencionar si quieres, se llama Bailey Gifford, es una gestora que tiene cientos de años, familiar, skin in the game completo, con una metodología de trabajo muy orientada a largo plazo, que es lo que a mí me gusta además, porque no quiero dedicar tiempo a eso, sino que lo quiero todo a largo plazo. Y es verdad que es para un perfil de inversor quizás con más con menos aversión al riesgo, porque yo como lo veo a largo plazo, pues realmente no pienso vender pues en 10, 15, 20 años. Pero bueno, pues si eres un poco más conservador, pues no lo metería todo a eso y haría una cartera un poco más diversificada. Y luego también me gusta mucho el tema del private equity, que la verdad es que ahora que, como bien sabes, igual se ha democratizado un poco el acceso, ¿no? a private equity, pues me parece súper interesante a la hora de invertir también pasivamente, porque por tickets relativamente bajos puedes acceder a fondos muy, muy, muy buenos. Y de hecho hay una gestora española que hace muy bien esa parte. Y luego ya, pues, criptos, sobre todo Bitcoin y oro también, un poco como protección de cartera y startups cada vez menos, porque luego ya ves lo que me pasa, así que, o sea, startups sí que de las 4 que tengo así, yo creo que cuando acabe las 4, no sé cómo van a acabar, pero no sé si voy a meter, o si meto va a ser una que esté súper claro. Muy bien, o sea, has ido aprendiendo de la experiencia. Oye, pues súper interesante todas las opciones que has ido dando. Me gustaría preguntarte, en tu caso, ¿por qué inviertes? Bueno, a ver, pues suena un poco atópico, pero por libertad, ¿no? No tanto por el día de mañana dejar de trabajar y estas cosas que la gente se piensa, ¿no? Sino por elegir dónde quiero trabajar, a dónde quiero dedicar el tiempo y a quién le quiero dedicar el tiempo. Y luego también por un poco la obligación que tenemos hoy en día de tener que invertir, porque dada la inflación que tenemos, digamos que no invertir es un lujo que no te puedes permitir. O sea, no puedes tener el dinero ahí sin generar rendimiento porque si no, dentro de unos años pues te vas a empobrecer. Bueno, y en unos meses a día de hoy ya nos estamos empobreciendo, ¿no? Cada vez más con la inflación que tenemos, así que un poco por esos motivos. Muy bien. Y última pregunta, ahora sí, ¿dónde te ves dentro de 10 años? Pues, a ver, me veo sí, continuando en el sector inmobiliario o de inversión inmobiliaria, creando siempre proyectos con propósito, ¿no? y con impacto, que al fin y al cabo es lo que más me atrae. Y luego ya, puesto que ya llevaré una trayectoria, pues intentar de alguna manera ayudar a gente que esté comenzando pues a que no cometa los mismos errores que cometí yo y que les cueste pues dinero y tiempo y bueno, que al final yo también en su momento me formé y dediqué tiempo y dinero a la formación y cometí aún así algunos de los errores, pero yo creo que siempre está bien, ¿no? Ayudar a la gente que comienza. Pues oye, terminamos la primera parte de la entrevista. Ahora toca esta batería que te comentaba para conocerte un poco mejor.
Pero me gustaría preguntarte si hay algún tema que no hayamos tratado y que te gustaría comentar. Y si no, si tienes alguna pregunta para mí, pues también sería el momento. Pues mira, ahora que lo dices y que lo has mencionado antes, sé que estuviste en Estados Unidos hace no mucho, ¿no? Con Carlos Galán y Tony, ¿verdad? Sí. Estuviste ahí de viaje y creo que fuiste a un evento de inversión inmobiliaria, ¿no? O algo así. De Bigger Pockets, la VPCon, sí. Sí, ¿no? Y dije, me encantaría si algún día tengo la oportunidad de hablar contigo, el preguntarte, oye, pues, ¿qué aprendizajes tuviste? ¿Qué viste que se pueda aplicar en España? Me pareció, dije yo, como los americanos son tan disruptivos en todo, dije, seguro que algo habrá visto que le habrá volado la cabeza, por así decirlo. Sí, súper interesante. De hecho, publiqué un artículo, por si alguien quiere profundizar, en germanhover.com, Vale. donde detallaba todo. Te hago un resumen, sobre todo para la parte que creo que te puede interesar más. Primero, una anécdota. Hablas de que los americanos son tan disruptivos. Había una charla en esta conferencia que hablaba de inteligencia artificial. Mira. Nos metimos ahí y nos mirábamos como, ostras, estamos nosotros un año avanzados de lo que nos están contando. ¿Ah, sí? Sí. O sea, Mira. alucinamos porque era como, ostras, estamos en Estados Unidos, nos Sí. van a contar aquí cosas que vamos a alucinar. Sí. No lo sé, si era el perfil del público, si era el ponente que le pidieron que hiciese una sesión más de introducción. Básica. No lo sé, Sí, pero sí. básicamente era como, ostras, sabemos más casi, o no sabemos más, pero lo que nos está contando es muy básico para nosotros. Qué curioso. Sí. O sea, como anécdota. Pero en la parte de inversión, ahí yo creo que sí que nos llevan mucha ventaja. Mucho más maduro. Vimos que se hablaba mucho más de flip que no de inversión en alquiler, Vale. en cualquiera de las modalidades. Esto nos llamó la atención porque aquí no es tan así. Ujú. Nosotros pues quizás estamos más rodeados de la parte de flip, pero en general, nosotros en Zona 3, por ejemplo, lo vemos, la mayoría de las personas se dedican más al alquiler, que es como una inversión más fácil, cómoda, pasiva, ¿no? Que puedes gestionar con tu trabajo. Ujú. Pero allí, cuando hablábamos con la gente, hablaban más de flips. No sé si a lo mejor era el público que estaba en esa conferencia, Claro. que no era barata, que ya es o sea, el precio ya es una barrera de entrada, y entonces quien va es más profesional y a lo mejor ahí sí que hay más inversor en flips, no lo sé. Ujú. Nos llamó la atención también, por ejemplo, las tasas de interés, que esto es algo que todo el mundo Sí. sabe, que se financian a tipos mucho más altos, 6-7%. Pero en este sentido nos llamó mucho la atención la industria de financiación que hay alrededor del sector inmobiliario. Ah, mira. Y me explico. Había una zona de stands, que había empresas allí, pues cada uno con su stand, y había muchas empresas de financiación. O sea, no eran bancos, no eran financieras al uso, sino eran una especie de fondos o family office, que no sé quién estaría detrás, ponía el dinero, Ujú. pero buscando proyectos. O sea, aquí normalmente es, bueno, tú representas a una empresa y tú haces de relación con inversores, ¿no? Ujú. Buscas ese inversor que invierta en vosotros, ¿no? Exacto. Que ponga dinero. Allí era un poco, se le daba la vuelta a la tortilla. Era el que invierte poniendo el stand para captar fondos. O sea, quiero decir que no vimos ningún stand. Sí, como una O quiero incubadora, recordar- ¿no? Por así decirlo, no de proyectos de startups, sino Sí, de proyectos de inmobiliarios. Pero ¿no? había Para varios, o sea, había unos cuantos. En cambio, no Curioso. vimos ninguna empresa como la vuestra promocionándose ahí para captar inversores. Para captar inversores. No, o sea, fue como, ostras, se ha profesionalizado tanto ya que ya están buscando proyectos para, oye, supongo que lo filtrarán bien, imagino, ya tendrán sus tasas de morosidad súper medidas Exacto. y verán, no sé qué se medirán, track records y demás del inversor, pero nos llamó esto mucho la atención. Y luego también el porcentaje de rentabilidades que, oye, que a lo mejor se asemejan más a las tuyas, muy lejos de las nuestras. También a lo mejor los tickets, y ahí no te puedo decir, porque sí que es verdad que no me fijé en ese punto, se asemejan y por eso tiene sentido, se asemeja más, me refiero a vosotros, de tickets más altos, Ujú. pero hablan de rentabilidades del 10%, del 15%, en algún caso nos hablaba de un 40% y fue como, vale, este habla mi lenguaje, a ver qué. Y cuando hablamos con él, que parece que nos daba la rentabilidad ya con la financiación que le daban, o sea, era la de su inversión, ¿no? Claro. Sí, y sí, ya sí. lo daba por hecho, como que todo se financia aquí. Y Sí, nos llamó sí. mucho la atención esto. No, curioso, sí, ¿no? Y si luego me puedes compartir empresas y tal para analizarlo, ¿no? Y un poco, que siempre está interesante Sí, sí. aprender, ¿no? Ahí de otros países. Y luego también empresas que se dedicaban a la inversión pasiva, o sea, en plan de, oye, inviertes aquí, pero enfocado para tu jubilación. O sea, era Vale. como una especie de plan de pensiones, pero enfocado al inmobiliario. O sea, tú inviertes, ya no te puedo dar detalles porque no me interesé mucho más allá del cotilla al principio de, oye, ¿qué hacéis? Pero no sé si tú directamente invertías y era tuyo el activo o es un fondo que ellos van invirtiendo y obtienen un rendimiento, Sí. pero muy enfocado a la venta a la jubilación. Sí, qué curioso. Sí, al final imagino que allí en Estados Unidos tienen el mismo problema. Bueno, no sé si los mismos problemas que en España, pero imagino que igual se hace complicado que la gente joven pueda acceder a propiedades y les ofrece modelos alternativos, ¿no? De opciones de compra, que luego
eventualmente acaben comprando Probablemente, no el lo sé. piso. No, Pues, no tipo sé, de- no sé los detalles, pero nos llamaron la atención todos estos puntos. Qué bueno. Interesante. Gracias. Muy bien, pues ahora sí, hemos terminado la primera parte de la entrevista. Yo creo que es súper interesante y hay una segunda parte rápidamente de una batería de preguntas. En concreto son 16 preguntas y hay un reto de responder en menos de 3 minutos. Yo me voy a Intentaremos. preparar el cronómetro Perfecto. y cuando tú me digas ya, yo le disparo aquí. Pues dale. Venga, pues empezamos. ¿Vives en propiedad o alquiler? Alquiler. ¿Una ciudad que recomendarías para invertir en inmuebles? Madrid. ¿Alquiler o house flipping? Depende en qué punto, qué objetivos tengas y qué punto patrimonial te encuentres, pero me quedo con house flipping. Se me hace más divertido, por Muy así bien. decirlo. ¿Qué es lo que más valoras de una persona? La honestidad, sin duda. ¿Con qué persona, famosa o no, viva o no, te gustaría tomar un café y hablar con él? Pues me gustaría, por ejemplo, con Ilia Topuria, que es una persona que sigo mucho y que me inspira bastante como persona. Y luego, pues, puesto que está ahora en el mundo como está, con Donald Trump me gustaría tomarme un café para ver qué tiene en la cabeza ese hombre. Muy bien. ¿Tienes alguna manía que te caracterice? Sí, que pienso las cosas muchas veces, demasiado a veces. ¿Te cuidas? Sí. ¿Cómo? Pues alimentación, trato de cuidarla lo mejor posible y eso que mi trabajo, o como el mundo de la inversión siempre es mucho de comidas, relaciones y tal, pues como mucho fuera, pero sí, intento cuidar la alimentación, rutina, en la medida de lo posible también, y deporte. Muy Me bien. encanta además. ¿Gimnasio o pasear? Pues me gusta mucho pasear, o sea, ando mucho, de hecho soy de esas personas que va ahí con el cacharro este e intento estar siempre en 17.000, 20.000 pasos. Pero luego tengo una rutina de 4 días más o menos, 4 o 5 días de gimnasio y luego le estoy dando mucho al Hyrox últimamente. ¿Libros o series? Pues me quedo con los libros, aunque no tengo tanto tiempo, bueno, más que tiempo, que siempre es una excusa el tiempo, no le dedico tanto como me gustaría. ¿Me recomiendas un libro? Pues sí, ahora mismo estas navidades he comenzado el de Choose Yourself, Elígete a ti mismo, se llama James Altuchen, creo el autor, y es muy bueno. Vale, me lo apunto. ¿Película favorita? Gladiator. ¿Me recomiendas un restaurante que no me pueda perder? Pues mira, a ver, soy muy de recomendar restaurantes y me quedaría, lo que pasa es que es complicado de conseguir mesa con los 33, que es muy bueno. Vale, me lo apunto. ¿Qué es para ti la felicidad? Pues vivir con tranquilidad. ¿Y el éxito? Y el éxito, pues yo creo que vivir muy alineado con lo que piensas, ¿no? Muy bien. Y por último, ¿qué sueño te gustaría cumplir? Pues me gustaría el día de mañana construir mi casa. Muy bien, buen dolor de cabeza, te vas a buscar. 2 minutos 22 segundos, así que Bien. enhorabuena. Reto superado, ojo con construir la casa y bueno, tendrás Ya, experiencia. Sí, pero vamos, sí me gustaría, ¿eh? El día de mañana decir, oye, mira, pues he construido Muy bien. el hogar en el que, oye, pues criar mis hijos y, bueno, y todas estas cosas, ¿no? O simplemente por hacer mi propia casa sí que sería un sueño. Muy bien, Rodrigo, pues para terminar, si alguien te quiere seguir, te quiere contactar, te quieren decir cualquier cosa, ¿dónde te pueden encontrar? Perfecto. Bueno, pues yo tengo mi perfil de LinkedIn, Sofic también, si quieren contactarme también por la parte de Sofic. Y luego en redes sociales, pues lo mismo, tanto Sofic tiene su perfil, yo también lo tengo, o sea, no lo tengo abierto y demás, pero bueno, que lo podemos poner si quieres ahí en la descripción del vídeo o lo que sea y me pueden contactar por si les puedo ayudar con lo que haga falta. Perfecto. Oye, pues lo único, ya hemos terminado y lo único desear que hayas estado cómodo a lo largo de la entrevista. Muy cómodo. Muchas gracias. Muchas gracias Pues, por todo. Yo creo que has dado información súper útil. A mí por lo menos me ha encantado la entrevista, así que muchas gracias. No, sí, ha sido un placer y nada, ahí espero verte pronto. Muy bien. Gracias. Gracias. Hasta luego.